Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora en la que vean el presente video. Para mí es un placer poderles saludar. Como lo indica el título, el día de hoy vamos a programar lo que es la multiplicación de dos matrices. Ok, ¿con qué objetivo vamos a hacer esto? Como ya lo hemos venido conversando en otros videos, nosotros lo que buscamos es como, bueno, de momento ensamblar la matriz. Y para eso necesito multiplicar un par de matrices que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es transformar todas las matrices de rigidez del orden de 3 por 3 a un orden de 16 por 16. Por lo tanto, necesitamos multiplicar lo que la matriz de grados de libertad, la traspuesta de esa matriz, como lo vemos aquí en pantalla, por la matriz de rigidez y luego multiplicar esa matriz de rigidez por la matriz de grados de libertad. Entonces, en términos generales, vamos a dividir nuestro problema de esa manera. Primeramente, vamos a multiplicar lo que es la traspuesta de la matriz de grados de libertad por la matriz de rigidez de los elementos. Y después de eso, ese resultado lo vamos a multiplicar por la matriz de grados de libertad. Entonces, para eso vamos a recurrir a las herramientas que ya nosotros conocemos desde la educación secundaria o bachillerato, que es lo que nosotros vemos en pantalla, que esta fórmula que a nosotros se nos enseñó en el colegio para multiplicar dos matrices. Prácticamente aquí lo que nos dice es que si nosotros tenemos dos matrices, una matriz A y una matriz B, y las multiplicamos, el resultado va a ser una matriz C, donde cada elemento sigue la fórmula o el patrón que nosotros vemos en la pantalla. Entonces, si nosotros queremos saber cuál va a ser el elemento en la fila I y en la columna J de la matriz multiplicación C, me bastaría con multiplicar lo que la fila I de la matriz A por la columna J de la matriz B. Entonces, esto, como les digo, es algo de matemática básica que nosotros ya conocemos. Y el problema que nos aqueja en estos momentos también lo vamos a subdividir. Ok, ya sabemos que tenemos que hacer dos multiplicaciones de dos matrices. Ahora, para poder resolver este algoritmo, vamos a hacer uso de la programación funcional. De momento, nosotros llevamos una programación estrictamente secuencial, por así decirlo, puesto que las órdenes que nosotros hemos programado se han ido corriendo de manera vertical. Entonces, ahora vamos a hacer uso del fuerte de este lenguaje, de Visual Basic Application, que son las funciones. Entonces, vamos a programar una función que primeramente me calcule cuál va a ser el elemento en la fila I y en la columna J de la matriz multiplicación. Entonces, luego eso lo podemos extrapolar con otra función. Si yo ya tengo una función que me calcula lo que es cualquier elemento de la matriz multiplicación en una fila y columna específica, pues simplemente me bastaría con hacer correr dos ciclos for tanto para las filas como para las columnas. Bueno, sí, uno para la fila y otro para la columna. Hago correr esos dos ciclos for y de esa manera, ¿qué es lo que obtengo cuando lo hago correr en el tamaño de la matriz multiplicación? Obviamente todos los elementos de dicha matriz. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Obviamente que tenemos que estar claros de varios conceptos. En primer lugar, que si yo voy a multiplicar dos matrices, debo de estar claro de que para que eso pueda ocurrir, bueno, el número de columnas de la primera matriz debe coincidir con el número de filas de la segunda matriz. Entonces, nos vamos a ir a Excel y vamos, bueno, a VBA y vamos a hacer algunas modificaciones. En primer lugar, para los que van siguiendo la serie de estos videos, sabrán de que esto que nosotros tenemos aquí, que estamos sombreando, no lo necesitamos, puesto que únicamente lo usamos para imprimir los datos que vimos en el video anterior. Entonces lo vamos a comentar como ya hemos aprendido. Ahí está comentado. Ahora, vamos a hacer otra cosa. Vamos a tomar estas constantes que tenemos aquí y las vamos a colocar por encima del procedimiento sub de método de rigidez. ¿Por qué vamos a hacer eso? Bueno, cuando nosotros colocamos una constante, bueno, definimos una constante o una variable en la parte, bueno, por así decirlo, fuera de cualquier función o fuera de cualquier procedimiento o rutina de Excel que programemos,
lo que va a ocurrir con esas constantes y variables es que vamos a poder utilizarlas como constantes globales del módulo. Nuestro módulo se llama MR armadura. Entonces, cualquier función que ahora nosotros programemos o cualquier procedimiento o rutina que programemos va a poder hacer uso de manera inherente de todos estos valores que tenemos aquí. Entonces, eso nos va a servir muchísimo a la hora que programemos la multiplicación. Entonces, vamos a comenzar a programar la multiplicación. Como les dije, vamos a hacer dos funciones. Una que primeramente me calcule cualquier elemento en la posición IJ y posteriormente a través de un ciclo for vamos a recorrer todos esos elementos a través de la función obviamente y calcular de esa manera todos los elementos que conforman a la matriz multiplicación. Entonces, comenzamos. Función. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la palabra reservada function, seguido de el nombre que va a tener nuestra función. Entonces, como lo que andamos buscando es lo que tenemos en pantalla, pues podemos llamarle posición IJ a esta función. Le vamos a llamar posición IJ. Ahora, ¿qué parámetros va a tener este vector? Obviamente, perdón, esta función. Obviamente las dos matrices. Entonces, vamos a denominar, para seguir el orden, a la primera matriz como MA. Ok, así se va a llamar mi primera matriz. Y luego le tengo que indicar dentro de la función el tipo de dato. Entonces, aquí entramos en un dilema puesto que no puedo definir el tamaño de una matriz dentro de los parámetros de una función. ¿Cómo resuelvo eso? Muy sencillo. Voy a definir esta matriz, bueno, esta variable MA como tipo variant. Ok, ¿qué significa esto? Prácticamente lo que le estoy indicando al Excel es que él mismo identifique el tipo de datos que nosotros vamos a ingresar. Entonces, puedo hacer lo mismo para la matriz B. Va a ser tipo variant, es decir, Excel, matate y vos mismo busca qué tipo de datos es estos dos que te estoy introduciendo. Ahora, dijimos de que necesito, bueno, prácticamente la función lo que me va a brindar es la posición IJ bueno, sí, un elemento en la posición IJ de la multiplicación de las dos matrices A y B. Entonces, obviamente que necesitaríamos indicarle cuál va a ser esas posiciones bueno, IJ. Entonces podemos llamarle a este otro parámetro índice, bueno, sí, index, bueno, sí, o índice I o index I, y va a ser de tipo, como sabemos, entero. Y el otro índice va a ser el índice o index J, y va a ser también de tipo entero. Ahora, ¿qué otro parámetro es sumamente importante en esto? Obviamente entender cuáles van a ser el tamaño que rige, mejor dicho, la cantidad de operaciones. Estamos hablando de que de momento nosotros estamos trabajando con la multiplicación de dos matrices, que son las dos matrices que inicialmente hablábamos, que es la matriz traspuesta y la matriz de rigidez. Ok, ¿qué significa esto? Debo de estar claro de que ¿qué parámetro de tamaño es el que coincide en ambos? Como sabemos, la cantidad de columnas de la primera matriz debe coincidir con la cantidad de filas de la segunda matriz. Entonces, nosotros sabemos que si la matriz de grados de libertad es del orden de 4 por 16, obviamente que su traspuesta es del orden de 16 por 4. Ahora, ¿qué orden va a tener la matriz de rigidez 4 por 4? Por lo tanto, la cantidad de columnas de la matriz traspuesta, que es 4, coincide con la cantidad de filas de la matriz de rigidez, que es 4 también. Entonces, ese valor donde coinciden es sumamente importante a la hora que nosotros querramos recorrer la cantidad de operaciones, porque en esta fórmula se están haciendo tantas cantidades de sumas como, bueno, Sn que nosotros vemos en esta fórmula,
son, bueno, sí, prácticamente tantas cantidades de suma hay como el número de coincidencia de las columnas de la primera matriz y de las filas de la segunda matriz. Entonces, por lo tanto, ese es otro parámetro que nosotros necesitamos. Y a ese parámetro le vamos a llamar P sub 0. Entonces, P sub 0 va a ser de tipo entero también. Y luego cerramos el paréntesis y damos Enter. Y ahí se nos generó nuestra función. Entonces, tenemos que comenzar a hacer los cálculos. Ahora, algo peculiar en la función es que siempre van a devolver un valor. Eso es una de las diferencias que existe, por ejemplo, entre el concepto de función y método. Que el método no necesariamente tiene que devolver un valor, pero eso ya es otros conceptos de programación. Entonces, ahora, tenemos que estar claros de esto, puesto que prácticamente es lo que nos va a brindar es la información o prácticamente nos va a generar la información que nosotros estamos esperando. Entonces vamos a hacer las sumas de los elementos que estamos trabajando. Ahora, primeramente vamos a definir una variable que se va a llamar suma y va a ser de tipo doble, que es prácticamente la que nos va a guardar la información que estamos trabajando. Entonces, luego vamos a programar lo que es bueno, sí, prácticamente el resultado. Entonces, podemos definir otra variable que se va a llamar resultado, que también va a ser de tipo doble. Y ahora vamos a comenzar a sumar. Entonces, vamos a hacerlo a través de un ciclo for. ¿Qué significa? De que necesito también definir un contador. Entonces le vamos a llamar contador IJ. Y va a ser de tipo entero. Y ahora comenzamos a programar el ciclo for. Entonces, contador IJ igual a 0. Mejor dicho, lo inicializamos en 0. Y este va a tener, bueno, prácticamente aquí le estamos indicando de que me va a hacer tantas operaciones como, como elemento haya de P sub 0. Entonces, podemos de una vez indicarle que llegue hasta P sub 0. Es decir, que si son, ya sabemos que el número de coincidencia entre columnas y filas es 4, ese es el número. Significa que a la hora que nosotros vayamos a introducir ese P sub 0, tenemos que introducir un 3. ¿Por qué? Porque nuestro contador está comenzando desde el 0. Entonces, de 0 a 3, ahí están los 4 elementos o las 4 sumas que él va a realizar. Entonces, el número de pasos va a ser de la unidad. Luego, escribimos la palabra reservada next, seguido de nuestro contador IJ. Bueno, aquí lo escribí mal. Contador IJ. Y aquí, contador IJ. Y luego, vamos a abrir un espacio. Y comenzamos a hacer la suma. Entonces, aquí viene la parte interesante y también digamos que un tanto relajante porque resulta sencillo programar lo que nosotros nos matábamos en secundaria resolviendo manualmente. Entonces, a través de un código sencillo podemos realizar estas operaciones. Entonces, ok, IJ. Vamos a hacer lo siguiente. Resultado va a ser igual a la suma, que ojo con esto, cuando definimos inicialmente la variable suma, ellos tienen un valor por defecto. En el tipo doble, el valor por defecto es el 0, significa que ahorita tenemos un 0 aquí. O bueno, podemos aprovecharnos de eso, en vez de resultado, digamos suma. Suma va a ser igual a el valor que tenía inicialmente más
más que cosa, una multiplicación. ¿Qué multiplicación? La multiplicación de el valor de la matriz en la posición y en una fila que va variando de 1 a n. Es decir, que esto que varía desde 1 a n, bueno, prácticamente la columna, perdón, para la matriz A es la fila con el índice y la columna que va variando de 1 hasta n. Y en el caso de la matriz B, lo que varía de 1 a n son las filas y lo que está estático es prácticamente la columna que siempre está en el índice J. Entonces, si estamos diciendo que algo está variando de 1 a n, ¿qué significa? Que lo vamos a recorrer a través del contador de nuestro ciclo for. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a escribir MA, ok, fila I, es decir, índice, index I. ¿Y qué columna? La columna que varía de 1 a n. Por lo tanto, la que corresponde al contador IJ. Y luego, este resultado se tiene que multiplicar por la matriz MB, donde lo que está variando ahora es la fila. Las filas en la matriz B varían del 1 hasta el n. Entonces, ¿qué significa? Que es lo que estamos recorriendo a través del contador IJ. Y ahora, ¿qué es lo que está estático? Es el índice J. Entonces, aquí escribimos índice J o index J. Entonces, de esa manera estamos acumulando prácticamente todos los valores en esta variable que se llama suma. Significa que esta variable que declaramos aquí, que se llama resultados, pues prácticamente es inútil. Entonces, nos bastaría con esta variable que se llama suma, que de momento me está haciendo todas las operaciones. Entonces, si yo le doy ejecutar, o mejor dicho, si yo tomo esta función y yo la corro dentro de una macro, él me va a prácticamente resolver todas esas operaciones aritméticas para obtener lo que es el elemento en la posición IJ de la matriz multiplicación. Entonces, aún nos hace falta algo. Como les decía, una función siempre debe devolver un valor. ¿Qué significa? Que yo tengo que tomar, en el caso de Excel es así, tomo, prácticamente el nombre de mi función, le voy a dar control C y la voy a pegar abajo. Y aquí le tengo que indicar qué valor me va a tomar. Entonces, toma el valor de la variable suma. Entonces, prácticamente esto sería la primera parte de lo que es la multiplicación de dos matrices. Entonces, muchísimas gracias por hacer uso de esta información.